Mis cuñados sabotearon mi granja para quedarse con mi tierra. Ahora, sus lujosas casas nuevas se hunden lentamente en el pantano que creé para ellos. El informe del ingeniero yacía sobre la mesa de la cocina como una sentencia de muerte. Las palabras nadaban ante mis ojos: contaminación intencionada, herbicida de grado industrial, irreparable para cultivos a corto y medio plazo. Miré por la ventana hacia mis campos. Lo que una semana atrás era un mar de brotes verdes de maíz orgánico, la herencia de 3 generaciones, era ahora un páramo amarillo y moribundo. Mi teléfono sonó. Era mi cuñado, Marcos. Su voz goteaba una simpatía tan falsa que era casi pegajosa. David, acabo de oírlo. ¡Qué terrible tragedia! Escucha, sé que las cosas están difíciles. Mi oferta sigue en pie. Véndenos la tierra. Te daremos un precio justo. Para que puedas empezar de nuevo. Y mientras colgaba, con el eco de su precio justo en mi oído, lo supe con una certeza tan fría como el acero. No fue una tragedia. Fue un asesinato. Y los asesinos me estaban ofreciendo comprar la lápida. La granja de mi familia no era solo un negocio, era una religión. Mi abuelo la compró con el dinero que ahorró tras la guerra, trabajando la tierra con sus propias manos hasta que sangraron. Mi padre la convirtió en una de las primeras granjas orgánicas certificadas de la región, luchando contra el escepticismo y las grandes corporaciones. Y yo la heredé junto con su filosofía: la tierra no te pertenece, tú le perteneces a ella. Te cuidas y la cuidas. Cuando me casé con Sofía, sus hermanos, Marcos y Carlos, me miraron con desdén. Eran promotores inmobiliarios, hombres que veían la tierra no como algo vivo, sino como lotes para ser divididos y vendidos. Llevaban trajes caros y hablaban en un lenguaje de permisos de construcción y márgenes de beneficio. Mi granja, una mancha verde y fértil de 200 hectáreas en medio de un área que se estaba suburbanizando rápidamente, era para ellos una monstruosidad. Una anomalía que les ofendía. ¿Cuánto tiempo vas a seguir jugando a ser un campesino, David?, solía decir Marcos en las cenas familiares. Podrías vender esta tierra y vivir como un rey. Construiríamos una comunidad cerrada aquí, la llamaríamos Valles Verdes. La ironía es que ganarías más dinero con el nombre que con los vegetales. Mi respuesta era siempre la misma. Esta tierra no está en venta. Cuando Sofía murió en un accidente de coche hace 2 años, el dolor fue un abismo. Pero aferrarme a la granja, al trabajo físico y al ritmo de las estaciones, fue lo único que me mantuvo cuerdo. Era el último pedazo de ella que me quedaba. Fue en nuestra tierra donde tuvimos nuestro primer picnic, donde le propuse matrimonio, donde esparcí sus cenizas junto al viejo roble en la colina. Venderla sería como profanar su tumba. Pero para Marcos y Carlos, mi duelo fue una oportunidad de negocio. La presión se intensificó. Pasaron de las bromas a las ofertas formales, cada una más insultante que la anterior. Me presentaban planes de desarrollo, hablaban de carreteras y centros comerciales. Cuando me negué rotundamente, sus tácticas cambiaron. Empezaron a acosarme. Presentaron quejas anónimas al ayuntamiento sobre el uso de pesticidas, irónico, viniendo de mí, sobre el ruido de mi tractor por la mañana, sobre el olor del compost. Me enredaron en una telaraña de burocracia, obligándome a pasar más tiempo en oficinas gubernamentales que en mis campos. Y entonces, el sabotaje comenzó. Pequeñas cosas al principio. Una valla cortada, dejando que los ciervos se dieran un festín con mis fresas. Una válvula de riego misteriosamente abierta durante la noche, inundando una sección de lechugas. Yo sospechaba, pero no tenía pruebas. Eran incidentes que podían atribuirse a la mala suerte. Hasta la noche del envenenamiento. No hubo mala suerte en eso. Fue un acto de guerra. Quienquiera que lo hizo, sabía exactamente qué usar. Un herbicida no selectivo, absorbido por las raíces, que permanecería en el suelo durante años. Habían esperado a que invirtiera todo mi capital en la siembra de primavera. Habían esperado a que los brotes fueran lo suficientemente vulnerables. Y luego, en la oscuridad, habían rociado mis sueños con veneno. La llamada de Marcos al día siguiente no fue una coincidencia. Fue una confesión. No lo dijo con palabras, pero no necesitaba hacerlo. La oferta era el mensaje: te hemos arruinado. Ahora danos lo que queremos. Esa noche, me senté en mi porche, mirando la muerte química que se extendía por mis campos, y sentí algo que no había sentido desde la muerte de Sofía: nada. Un vacío total. La lucha se había ido de mí. Estaba roto. Decidí vender. Llamé a Marcos a la mañana siguiente. Acepto, dije, mi voz vacía. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, seguida de un suspiro de triunfo mal disimulado. Has tomado la decisión correcta, David. La mejor para todos. El proceso de venta fue rápido y brutal. Su abogado redactó un contrato que era una obra maestra de la depredación. Me pagaron una miseria, apenas una fracción del valor de mercado, justificándolo por la condición inutilizable del suelo. Me senté en esa oficina estéril, firmando papel tras papel, sintiendo cómo me arrancaban las raíces. La única concesión que pedí, la única cosa por la que luché con el último gramo de fuerza que me quedaba, fue quedarme con la casa de la granja y las 5 hectáreas que la rodeaban. Mi pequeño oasis en medio de su futuro imperio de asfalto.
Argumenté que era por valor sentimental, la casa donde crecí, donde viví con Sofía. Sorprendentemente, aceptaron. Supongo que les pareció una excentricidad poética, el viejo granjero aferrado a su choza mientras ellos construían palacios a su alrededor. Fue su primer error. En menos de un año, la transformación fue monstruosa. Las excavadoras llegaron como un ejército de insectos de acero, arrasando los árboles, nivelando las colinas. El sonido de los martillos y las sierras reemplazó el canto de los pájaros. Construyeron su comunidad cerrada, valles verdes, tal como habían planeado. Casas enormes, idénticas, con céspedes perfectos y vallas blancas. Y, por supuesto, las dos mansiones más grandes, una al lado de la otra en el punto más alto de la propiedad, eran para ellos. Para Marcos y Carlos y sus familias. Me observaban desde sus ventanas, al principio con curiosidad, luego con lástima. Yo me había convertido en el bicho raro del vecindario, el fantasma del pasado. No salía mucho. Dejé que mi pequeño terreno se volviera salvaje. La gente susurraba. Pobre David, el trauma lo rompió. Pero no estaba roto. Estaba estudiando. Mi abuelo, además de ser un granjero, era un ingeniero de agua autodidacta. En los años 50, cuando compró la tierra, la zona era propensa a las inundaciones. Pasó una década diseñando y construyendo un sistema de drenaje increíblemente complejo. Una red de tuberías subterráneas, desagües franceses y canales de desviación que mantenían sus campos fértiles y secos. El corazón de todo el sistema era un arroyo subterráneo natural que él había redirigido ingeniosamente. Los planos de este sistema, dibujados a mano en papel de calco quebradizo, estaban en una vieja caja de lata en mi ático. Nadie más sabía que existían. Cuando Marcos y Carlos construyeron valles verdes, sus ingenieros hicieron un estudio topográfico estándar. Vieron la superficie, pero no lo que había debajo. Construyeron sus casas sobre lo que parecía ser tierra firme y estable. Pero yo sabía la verdad. Habían construido sus sueños sobre un lecho de río oculto. Mi abuelo lo había domesticado, pero la naturaleza, si se la deja, siempre reclama lo suyo. Mi plan era simple. Iba a ayudar a la naturaleza a reclamarlo. Mi venganza no sería una explosión, sino una filtración. Lenta, gradual e imparable. Pasé meses preparándome, trabajando principalmente de noche. Primero, localicé los puntos clave de la red de drenaje de mi abuelo. Las compuertas de control, las uniones principales, los pozos de acceso. La mayoría estaban en mi propiedad, ocultos bajo la maleza. Luego, sistemáticamente, empecé a desmantelar el sistema. No lo destruí, simplemente lo cerré. Usando un viejo cabrestante de tractor, cerré las compuertas de hierro fundido que desviaban el arroyo subterráneo. Bloqueé los desagües principales con sacos de arena y arcilla. Uno por uno, corté los tendones que mantenían seca la tierra. Fue un trabajo duro y agotador, pero cada vuelta de la manivela, cada palada de tierra, se sentía como una oración a mis antepasados. Estaba deshaciendo su trabajo, sí, pero lo estaba haciendo para honrarlo. El agua, privada de su ruta artificial, empezó a buscar su camino original. Lentamente, la capa freática comenzó a subir. El suelo, privado de su drenaje, empezó a saturarse. El proceso fue invisible, silencioso, ocurriendo a metros bajo la superficie. La primera señal apareció en la primavera siguiente, después de unas semanas de lluvia intensa, nada fuera de lo normal para la temporada. Recibí una llamada de la esposa de Marcos. David, sé que es extraño que te pregunte, pero tú conoces esta tierra mejor que nadie, dijo, su voz tensa. Tenemos agua en el sótano. Y no un poco. Es como si el suelo estuviera sudando. Vaya, qué raro, respondí, con una preocupación perfectamente calibrada. Probablemente solo sea la lluvia. Aseguraos de que vuestras bombas de sumidero funcionen. Pero no era solo la lluvia. El césped perfectamente cuidado de sus jardines empezó a tener manchas blandas y esponjosas. Aparecieron charcos que nunca se secaban. Luego, las grietas. Pequeñas, al principio. Una fisura en el camino de entrada de Carlos. Una grieta en la esquina de la piscina de Marcos. Contrataron a paisajistas, a ingenieros. Los vi caminar por sus propiedades, rascándose la cabeza, tomando muestras de suelo. Sus informes probablemente hablaban de asentamiento inesperado o problemas de drenaje localizado. Instalaron más desagües, más bombas. Pero era como intentar vaciar el océano con un cubo. Estaban tratando los síntomas, sin saber que la enfermedad estaba a kilómetros bajo tierra, orquestada desde mi pequeño terreno. El verano trajo consigo una sequía, lo que debería haberles dado un respiro. Pero el suelo bajo sus casas ya no era tierra, era una esponja saturada. El peso de sus mansiones, construidas sobre cimientos que no estaban diseñados para un suelo inestable, empezó a hacer su trabajo. Las grietas dejaron de ser pequeñas. Aparecieron en los cimientos, en las paredes interiores. Las puertas empezaron a atascarse. Las ventanas se negaban a cerrar. Sus casas, que eran símbolos de su triunfo sobre mí y sobre la naturaleza, se estaban retorciendo lentamente, hundiéndose en el abrazo húmedo de la tierra que habían profanado. El pánico se instaló. Vi a los tasadores de seguros, a los geólogos. Vi las discusiones en sus porches, los gestos de rabia y desesperación.
Las otras casas de la urbanización, construidas en terrenos más altos y estables, estaban bien. El problema era exclusivo de ellos. El pantano era selectivo. La gota que colmó el vaso fue cuando la piscina de Marcos, una obra maestra de azulejos azules con una cascada de roca, se partió por la mitad. El agua se drenó en una noche, dejando una cicatriz de hormigón que parecía una sonrisa grotesca. Esa noche, vinieron a mi casa. Los dos. No con la arrogancia de los promotores, sino con la desesperación de los hombres acorralados. Tienes que saber qué está pasando, espetó Carlos, sin preámbulos. Me encogí de hombros, sentado en mi mecedora en el porche. La tierra es un ser vivo, Carlos. A veces se mueve. A veces respira. No me vengas con tu filosofía de granjero, gritó Marcos. Nuestras casas están cayendo a pedazos. Los seguros no lo cubren, lo llaman movimiento de tierra. Estamos arruinados. Qué terrible tragedia, dije en voz baja, usando sus propias palabras, saboreando cada sílaba. Y entonces, Marcos me miró, y vi en sus ojos que por fin lo entendía. No como lo había hecho, pero sí quién. Su rostro se puso pálido. Fuiste tú, susurró. De alguna manera, fuiste tú. Me levanté de la mecedora. Vosotros matasteis mi granja. Le echasteis veneno en las venas. Yo simplemente dejé que la tierra se defendiera. Quería volver a su estado natural. Yo solo abrí la puerta. Te demandaremos. Te destruiremos, siseó Carlos. ¿Demandarme por qué?, pregunté, abriendo los brazos. ¿Por no mantener el sistema de drenaje privado y no documentado de mi abuelo en una tierra que ya no es mía? ¿Demandarme por cerrar unas compuertas en mi propia propiedad? Buena suerte explicando eso a un juez. Se quedaron sin palabras. Estaban atrapados. Habían construido sus castillos en un pantano, y yo era el único que sabía dónde estaba el suelo firme. Hay una solución, por supuesto, dije, dejándolos colgados. ¿Recordáis la oferta que me hicisteis? La del precio justo. Bueno, ahora yo os hago una. Vendedme la tierra de vuelta. Toda. Valles Verdes, al completo. Os daré un precio justo, por supuesto. $1 por cada casa que ahora mismo es inhabitable. Para que podáis empezar de nuevo. La justicia poética era tan densa, tan dulce, que casi podía saborearla. Los vi desmoronarse, la comprensión de que habían caído en su propia trampa. Hoy, estoy de pie en la colina donde una vez estuvieron sus mansiones. Han sido demolidas. El suelo sigue siendo blando, pantanoso. La naturaleza está volviendo. He empezado el largo y costoso proceso de limpiar la tierra que envenenaron. Puede que tarde una década, o más, pero mis campos volverán a crecer. Mis cuñados lo perdieron todo. Se declararon en bancarrota y se fueron de la ciudad, dejando tras de sí una estela de demandas y sueños rotos. Me llamaron campesino. Me llamaron tonto. Se olvidaron de la primera regla de la tierra que tanto despreciaban, siempre gana la casa. ¿Mi venganza fue un acto de justicia ambiental o un acto de terrorismo ecológico que puso en riesgo a otros? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos.